Son 15 minutos. Trataremos de ser tolerantes si se pasan 2, 3 minutos, pero pues tenemos que ajustarnos a los tiempos porque luego están las demás actividades programadas y para tratar de dejar un espacio para el diálogo con los asistentes. Juan Carlos Sánchez Sierra, de la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta el trabajo Periodismo Heroico y Virilidad Revolucionaria en la revista ¿Por qué? 1968-1974. Tiene la palabra Juan Carlos. Muy buenas tardes. Antes de empezar, yo quiero agradecer al evento y también quiero hacer particular dos cosas. La primera es los comentarios que son parte de esta presentación no quieren obliterar, ignorar, omitir el carácter realmente heroico de la realidad mexicana que significa para un periodista. Simplemente se intenta ver desde una perspectiva crítica y los efectos de la construcción de un heroísmo dentro de la práctica de esta importante, pues el ejercicio del periodismo es fundamental para una sociedad, sobre todo si se quiere asumir como o presumir como democrática. Esa es la primera. Y la segunda es algo curioso respecto a la revista ¿Por qué? Y si alguien conoce textos, pues le agradeceré siempre la información. No he encontrado suficiente información. Es decir, bibliográficamente es un tema que no ha sido abordado sistemáticamente o con el juicio que lo merecería, no queriendo decir que la revista sea fundamental, pero es una revista importante si ustedes observan algunos elementos de la cultura popular de la década de los 60 en México, particularmente alrededor del 68, la revista ¿Por qué? Aparece como un ícono. Probablemente viene a ser la que ocupa el lugar en el que estuvo la revista Política dirigida por Manuel Marco de Pardiñas entre 1960 y 67 y que la represión lamentablemente fue efectiva en eliminarla del panorama periodístico del país. Esta ponencia es básicamente un avance dentro de una investigación que vengo desarrollando sobre las prácticas políticas y los discursos moralistas dentro de la izquierda mexicana en la UNAM, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Y pues vamos a empezar. Uno de los elementos por los cuales me dio curiosidad esta revista es no solamente lo poco que se la ha estudiado, sino que resulta una continuación de lo que ocurrió con Política. En la revista Política entre el 60 y el 67, no sé si la conozcan la revista, tampoco se ha escrito mucho sobre ella, surge algo que es el periodismo heroico como un encapsulamiento de valores en la práctica política del periodismo, de los intelectuales y los académicos, que de alguna forma estuvo marcada o atravesada por actos a través de los cuales los periodistas intentaban resaltar su posición dentro del espectro político de la oposición, que se puede caracterizar como heroico. Y eso tiene una carga bastante pesada en el sentido de que no solamente son valores, sino es un discurso moral que generalmente está dirigido a un determinado público. Es decir, las revistas no solamente jugaban un papel de informar, sino también de educar. Esa pedagogía siempre está atravesada por el carácter moral de esos discursos. Dentro de la ponencia yo hice una serie de aclaraciones conceptuales que podría avanzar más de pronto en la sesión de preguntas. En este momento voy a abordar los problemas específicos. El problema que yo quería entender era ¿de dónde venía el tono del discurso periodístico de los años 60 y 70? La revista ¿Por qué? En particular fue del 68, desde febrero del 68 hasta 1974, si no estoy mal, septiembre, cuando básicamente deja de aparecer. Ese discurso periodístico no solamente está marcado por la condescendencia con la cual se trata a mujeres y jóvenes que estaban dentro del nuevo espectro electoral en el país, en el sentido de que tenían el derecho al voto, y a las mujeres pues venía con una tradición desde los 50 a través de una forma de expresar como la incapacidad de las mujeres para votar. Lo mismo venía ocurriendo en los 60 con los jóvenes, tenían que enseñársele cómo votar, como si a los hombres alguien no les hubiera tenido que hacerlo. Esto lo que define es dos cosas: uno, el discurso moral de cada una de las publicaciones, y de otra parte, un perfil de masculinidad revolucionaria que
y esta es como una de las conclusiones de la investigación, es necesariamente masculino. O sea, los prohombres de la nueva revolución en los 60 tenían que ser hombres, tenían que mostrar su virilidad. Y una de las formas a través de las cuales se legitima eso es en el discurso del periodismo. El contexto al cual con el cual me he encontrado, yo no soy mexicano, como pueden darse cuenta, pero pues he ido intentando familiarizarme con el contexto. Y lo que he encontrado es que, como siempre, la crisis de la izquierda era abominable, estaba fragmentadísima y no solamente reprimida, sino en proceso de cooptación sistemática, en particular después del 68 por el gobierno de Echeverría. Creo que todo el mundo más o menos sabe esto. Además de que había dos nuevos actores dentro del espectro del sufragio mexicano, jóvenes mujeres, se venía dando un proceso de renovación del periodismo, es decir, los valores de la gran prensa, que era la prensa dominada por el régimen del PRI, empieza a resquebrajarse con todo el sistema político mexicano. Hay personas que pueden considerar que no estaba en crisis. Por lo menos al nivel de los referentes simbólicos, el PRI sí tenía una crisis. Y la revista Política, que antecede a Por qué, de alguna forma, lo demostraba muy bien. Es un buen lugar para seguir esa crisis, digamos, al nivel simbólico de la idea de la revolución que ostentaba el PRI. Lo importante de ese aspecto del nuevo periodismo es que empieza a encasillarse en crear un diálogo, que el periodismo nunca realmente establece un diálogo, a menos de que está uno escribiendo cartas con los periódicos, que no es tan frecuente. Es un diálogo univocal en el cual jugaba un papel fundamental como pedagogía. Eso me refiero a todo el periodismo de oposición de izquierdas. Es un espectro muy amplio y no me voy a poner en detalles, pero simplemente para mencionar, la revista Política, que fue la que antecedió a esta investigación específicamente, es el mejor ejemplo probablemente y es un ícono dentro de la izquierda mexicana al nivel del periodismo. Allí se ejecuta todo ese proceso de creación de un perfil del periodismo heroico, del periodista como el nuevo héroe. Y ese nuevo héroe es un nuevo hombre. Para nada existen las mujeres de alguna forma en ese discurso de renovación del periodismo. Y simplemente para acotarlo, y es algo que no se ha estudiado al respecto de la revista Política, es el hecho de que en su interior, administrativamente y en la confección de la publicación, no se puede omitir el trabajo que tenían las mujeres. Es más, era casi que fundamental, sobre todo Raquel Tibol. Y paradójicamente, Marco de Pardiñas ejercía cierta presión, no solamente económica, porque no le pagaban, sino también sexual, porque todo el tiempo estaba tratando de incitar a Raquel Tibol a que, pues no sé, que fueran más allá. Y también algo de eso también hacía David Siqueiros. Esto respecto de política, porque ¿por qué no se puede entender sola como si fuera un hongo en la campiña, ¿no? Esa es la idea de esta pequeña introducción. Espero no pasarme mucho en tiempo. Los valores del periodismo que se estaba inaugurando entonces con política estaban marcados, por ejemplo, un periodismo que fuera comprometido políticamente, es decir, arriesgar hasta el límite de lo posible, humanamente posible, para llevar la antorcha de la verdad hasta donde fuera necesario, para iluminar de alguna forma al pueblo, a la masa, ¿no? Los términos con los cuales se refiere generalmente las publicaciones al pueblo es un poco como adoctrinarlo, educarlo, es un discurso muy pedagógico también, pero siempre está atravesado por esto que les menciono del una actitud paternalista, básicamente. El tono de condescendencia se nota especialmente a través de las editoriales y en ese proceso de estudio de política, cuando se termina, pues yo quedé con mucho más intención de entender qué pasaba y por qué era la revista que más parecía importante. ¿Por qué aparece? Para simplemente dar los dos ejemplos de cuán importante fue para la cultura popular de izquierdas o la cultura popular juvenil del movimiento del 68, aparece, por ejemplo, en la película de... se me olvida el nombre, que es sobre el 68 en un apartamento, se me olvida el nombre. Rojo Amanecer, aparece, la gente lo lee. Y además en el primer documental que se crea en México, en El Grito, la gente aparece. Yo he contado 3 veces leyendo el periódico. Y no son personas, son jóvenes, no son personas son jóvenes que lo están leyendo en la UNAM. Es decir, que la revista de alguna forma sí tenía alguna influencia dentro del país.
paradójicamente esa influencia ha sido de alguna forma escondida, camuflada, obliterada, ignorada, desprestigiada. Por el hecho de que el director de esta publicación, ¿Por qué?, Mario Menéndez, ha sido sistemáticamente señalado como alguien de la CIA, ¿sí? Y además de que ha sido señalado como alguien de la CIA, él tenía unas disputas terribles con toda la izquierda mexicana, en buena parte por su actitud, y él jugaba muy bien este papel de ser el revolucionario, periodista heroico, de ir hasta las consecuencias necesarias para lograr sus objetivos. Yo creo que ese hecho de sindicarlo a él como de la CIA, o sea, eso ha pasado con tanta gente que, o sea, uno se encuentra en los trabajos más importantes de México, eso está atravesado, el hecho de ser de la CIA. Más allá de la CIA, yo creo que eso es un espejismo. Más allá de eso hay que escarbar, buscar algo más, escudriñar el por qué. Yo creo que en buena parte el ninguneo de la izquierda juega mucho en eso. Y es de cierta forma de lo que yo trato de estudiar, ¿no? Las formas también a veces opresivas como la izquierda ningunea académicos, personas simplemente que no están dentro de la línea y no dicen firmes o siguen las conductas de determinada agrupación de la oposición política en México. Y es en todo lado, ¿no? Es en toda la América Latina, en Colombia no es distinto. Ahora voy a hacer rápidamente una descripción de por qué. La revista es una revista de carácter básicamente ecléctico, la revista no tiene una línea política específica, definida, y sus editoriales en ese sentido son débiles. Ahora, si uno lo compara con las revistas que le preceden y le anteceden y a las que siguen, que son básicamente política, la más significativa, y de pronto la siguiente punto crítico, pues sí es bastante débil su línea editorial. Sus artículos no son de la gran calidad, pero el asunto está en que los leían mucho. Era una de las revistas que los voceadores se peleaban por repartirla porque efectivamente se vendía toda. Sin embargo, pues como les digo, no ha sido muy estudiada. Esa debilidad editorial creo que le resta carácter político. Sin embargo, no le resta el carácter de influencia sobre la juventud que llegó a tener. Y el hecho de tocar temas un poco sensibles para la sociedad mexicana, una sociedad conservadora, a pesar de que fuera en los sectores progresistas, la hacía digamos, fácil blanco de críticas. Por ejemplo, tocaban el tema de los alucinógenos, de las drogas, la marihuana. También se tocaban temas como la juventud, eso era importantísimo, y la vida comunitaria de los hippies, entre muchos otros temas. Quizá uno de los motivos por los cuales más desprestigiada ha estado esta revista, o estuvo esta revista, fue por digamos una forma el tratamiento de la información gráfica que se le daba. Me refiero a gráfica con fotografías, más allá de la caricatura. La caricatura fue importante al principio y al final, o sea, hasta entre el 71 y el 74 y el primer año, sobre todo porque realmente algunos de los más importantes caricaturistas estaban publicando allí. Y luego fue una de las pocas revistas mexicanas que se atrevió a hacer una historieta de la izquierda, desde el lado de la guerrilla, por ejemplo. Otra de las razones por las cuales esta revista es tan polémica es por las conversaciones constantes que mantenía su director con las guerrillas, no solamente en México, sino también tenía visitas, pues visitaba a Genaro Vázquez y también a Lucio Cabañas, pero sobre todo en América Latina, Venezuela y Colombia es uno de los casos más particulares. Renato Menéndez se iba al monte, efectivamente con los más camuflados de todos en las guerrillas, y eso tenía algunos efectos, pues sobre todo al nivel de digamos, romper un poco la seguridad de las guerrillas. Como ustedes saben que es necesario mantener para una guerrilla su clandestinidad, y de alguna forma eso las afectaba. El proceso de radicalización de su línea editorial ocurre hacia 1971, 1970, cuando algunos escritos de sus colaboradores se dirigen contra Vicente Lombardo Toledano y contra el Tata Cárdenas. El hecho de mancillar esas dos figuras tan importantes para la izquierda termina de sellar con broche de oro la triste historia de la revista, ¿no? Digamos, la incomodidad que generaba dentro de la izquierda. Sin embargo, algo particular respecto a su director y algunos de sus miembros, como por ejemplo Fausto Trejo, es el hecho, y también ocurría lo mismo con los de la revista política, es que es una continuación de seguir un proceso, como un proceso ritual.
por el cual el periodista no solamente tenía que sufrir los efectos de la represión, sino que casi que lo que sellaba con broche de oro esa heroización del papel protagónico del periodista en la política mexicana era ir a la cárcel. Entonces, lo que yo hago en el artículo es un poco a aproximarme a partir de algunos elementos conceptuales y un poco a hacer una continuación del trabajo que hacen Fraser y Cohen. En el 2003 publican un texto sobre esto, y es hasta qué punto la heroización justifica que el campo político de los revolucionarios sea visto como algo que necesariamente tiene que ser masculino. Si usted no es hombre, usted no es revolucionario. Y las revistas están atravesadas por no solamente el hablar de virilidad, la fuerza, el vigor, de todo, necesarias para estar en la revolución, la resistencia, la autonomía, sino además está el hecho de que tenía que seguir todos los procesos que no podían seguir las mujeres, porque las mujeres no tenían un papel público, mucho menos haciendo periodismo. Ya les conté qué pasaba en política. ¿En por qué no era distinto? Entonces, de alguna forma lo que yo propongo aquí es una continuación de ese abordaje. Los resultados, por ejemplo, yo ya hice un trabajo sobre la revista Política, y creo que la revista ¿Por qué? Y lo mismo Punto Crítico merecen esa atención, porque efectivamente ese giro de una condescendencia hacia una real articulación hacia los movimientos sociales empieza a darse promediando la década de los 70. Y es significativo que sea la misma época en la cual los jóvenes empiezan a jugar un papel más importante en la movilización, no solo radical, sino es la que manifiestamente empieza a vivir y convivir con los efectos de la represión política, de la violencia del Estado. Vale recordar que esta revista, ¿Por qué? Y el heroísmo le implicaba que si se iba a la cárcel tenía que seguir todos los procesos siguiendo algunos moldes de heroísmo que existían. Básicamente, para mencionarlos, Regis Debray, que como periodista cayó en las manos de los servicios represores de Bolivia, y el Che Guevara. Y todas las revistas, ¿por qué? Todas estas, y en particular, porque estaban casados con la Revolución Cubana. Cuba era la posibilidad de regresar o redinamizar la idea de revolución en México, no siguiendo los patrones de la revolución que ya había, de alguna forma, había capturado el PRI, sino una nueva versión. Estos son básicamente la investigación. Hay tres conceptos que yo con los que abordo y trato de complementar lo que hicieron Cohen y Fraser, que son los discursos morales, tratar de profundizarlo. Otro que es hablar de la formación de una esfera pública alternativa, obviamente desbalanceada, porque allí no caben ni jóvenes ni mujeres dentro de un contexto, digamos, de un diálogo mucho más horizontal, y las subjetividades revolucionarias. Si hay alguna oportunidad dentro de las preguntas, trataré de abordar esos conceptos o obviamente las preguntas que ustedes me lleguen a hacer. Esto es básicamente la ponencia, y les agradezco su atención. Gracias a Juan Carlos Sánchez. El papel del moderador nunca es el más amable de la mesa, porque es el que está atosigándolos con los papelitos para que terminen, pero ni modo, esa función nos tocó realizar. Vamos a continuar con la exposición de Sara Minerva Luna Elizarraras, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que presenta la ponencia Corrupción y Género, representaciones masculinas y femeninas del enriquecimiento de los empleados públicos. Adelante. Gracias, buenas tardes. Yo voy a hacer una lectura de un resumen de mi trabajo. La década de 1940, y en particular los años de la presidencia de Miguel Alemán entre 1946 y 1952, fueron emblemáticos de la modernización que atravesó a los países de Occidente tras la Segunda Guerra Mundial. La gestión alemanista se distinguió, entre otras cosas, por la transformación del perfil de la élite política, que transitó de lo militar a lo civil, así como por la inclusión de funcionarios con estudios universitarios, principalmente abogados, el fortalecimiento de una nueva élite empresarial y la expansión de un estilo de vida urbano que intentaba imitar los hábitos y costumbres estadounidenses.
Una nota discordante de dicho gobierno fue el súbito y ostentoso enriquecimiento de varios altos funcionarios y amigos del presidente alemán. El historiador Stephen Niblo señaló que la percepción generalizada del enriquecimiento de la élite política cobra relevancia en la medida en que modificó el programa de la revolución, que al menos en términos simbólicos sostenía al Estado mexicano. A su vez, los historiadores Olga Pellicer y José Luis Reina consideran que el malestar provocado por la corrupción alemanista causó la pérdida de la legitimidad política del grupo en el poder, por lo que el sucesor de Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, se vio obligado a establecer medidas para resarcir esa legitimidad, una de las cuales fue una campaña de moralización dirigida expresamente a contener el enriquecimiento de los funcionarios públicos. El presente trabajo pretende hacer un análisis sobre las representaciones y discursos generados en torno al enriquecimiento de dicho periodo de gobierno. Considero que en los señalamientos, acusaciones y opiniones generadas por el enriquecimiento de los altos funcionarios alemanistas se construyeron imágenes masculinas y femeninas que dieron forma y fondo a identidades vinculadas a la corrupción. La hipótesis es que tales identidades definieron y acreditaron espacios de participación y acción específicos para hombres y mujeres en relación al poder del Estado. El énfasis aquí puesto en las marcas de género de los discursos en torno a la corrupción se apoya en el planteamiento de que los símbolos de género definen los usos y formas en que los ciudadanos se relacionan con el gobierno y la esfera de acción política. El trabajo de la historiadora Joan Scott es referencia obligada al señalar la importancia de analizar el proceso con el que se fijan en los discursos públicos significados concretos sobre los hombres y las mujeres, dado que estos tienen invariablemente una dimensión política y a través de ellos se establecen jerarquías de poder entre personas y cosas. Durante los años alemanistas, el espacio desde el cual se criticó llana y explícitamente los excesos del enriquecimiento del alto círculo político fue el semanario capitalino Presente, dirigido por el periodista Jorge Piño Sandoval. Este semanario circuló solo unos meses de 1948 y 1949, cerrando por la presión económica a la que fue sometido, entre otras cosas. Vale destacar que la manera explícita en la que Presente señaló y criticó a funcionarios del gobierno era poco común en la prensa de la época y como lo ha reconocido el historiador John Meraz. Piño Sandoval y sus colaboradores empezaron por apodar amigazos o tan prontistas al alto círculo alemanista, dado que tan pronto se habían hecho ricos. Las páginas centrales de cada número mostraban fotografías de las residencias y automóviles de los enriquecidos, acompañados de sátiras y cartones relacionadas a las prácticas corruptas del régimen. Por ejemplo, Presente reportaba que al regente de la ciudad, Fernando Casas Alemán, la gente le gritaba: «¡Casitas! ¡Qué casotas!». Afirmaban que el secretario de Hacienda, Ramón Beteta, había construido una mansión sin invertir un solo centavo de su fortuna personal, y acusaban a Antonio Díaz Lombardo, director del Seguro Social, por usar a los trabajadores de la construcción contratados por el IMSS para la edificación de su nueva residencia. Entre varias otras acusaciones, bueno, están estos personajes. En las representaciones que Presente hacía del enriquecimiento o tan prontismo de los funcionarios, había rasgos que distinguían esta práctica y daban contenido a la representación del enriquecido alemanista. El primero era la asociación del enriquecimiento con un estilo de consumo moderno, dado que este era caracterizado por la compra de artículos como coches último modelo, en particular Cadillac y Buick, productos de importación y la construcción de fastosas residencias en las lomas de Chapultepec principalmente. Un cartón publicado en Presente muestra a Casas Alemán muy orgulloso mostrando a un interlocutor suyo ataviado como indígena un almacén con artículos como whisky, Lucky Cigarettes, aviones, joyas, armas Thompson, entre otras cosas. Otro cartón muestra a estos mismos personajes afuera de una extensa casa. El indígena pregunta a Casas Alemán: ¿cómo le hiciste, Casitas? Y este responde: ahorrando explicaciones. El segundo aspecto con el que se caracterizaba el enriquecimiento alemanista eran las prácticas de entretenimiento, entre las que estaban jugar golf, tenis, practicar la cacería, vacacionar en Acapulco y Europa, así como divertirse en cabarets y asistir a clubes exclusivos. En este aspecto, Presente publicó el artículo titulado El Polanco del Pacífico, que hablaba de Acapulco y sus, cito, costosas, aunque no siempre hermosas residencias, propiedad en su mayoría de los animosos capitanes de nuestro régimen. Fin de cita. Otro ejemplo es la viñeta que señalaba: uno que otro Alibaba del régimen tiene su yate. El pueblo también, solo que muy distinto, el yate a Molaste. El enriquecido alemanista representaba un tipo particular de masculinidad.
la de un esposo proveedor de artículos de lujo, caracterizado por sus prácticas libertinas, tanto en lo económico como en lo sexual. Este último elemento sería la tercera característica que distinguiría al enriquecimiento de los alemanistas y donde se perfilaría la imagen femenina asociada al enriquecimiento, la querida. En este aspecto vale decir que las relaciones extramaritales no eran una práctica en sí novedosa. Sin embargo, se convirtieron en un elemento distintivo de la manera en que se definía el enriquecimiento y a las mujeres vinculadas con los enriquecidos. Presente solía hablar de los millonariazos que paseaban en, cito, insolentes Cadillac y alojaban en fastuosas mansiones a sus opulentas queridas, fin de cita. Y recurrentemente aludía a la supuesta relación entre la diva María Félix y el presidente alemán, como en el breve chascarrillo que decía: María Félix les desea un feliz año nuevo y regresará en 1952, cuando termine la filmación de Beatriz. Este, por supuesto, era el nombre de la primera dama. Además del juicio moral derivado de la relación extramarital, lo que se distinguía en la crítica a las queridas era el señalamiento de su derroche y ostentación, de ahí que se descalificaba a aquellas mujeres ataviadas con ropa fina, vestidos de noche y deslumbrantes joyas, características que se asociaron a tener una moral relajada, opuesto a lo que se esperaba de una esposa, como lo sugiere el artículo titulado El eterno femenino, abrigo de mink y Cadillac igual a funcionario ladrón, publicado en el semanario. En dicho artículo se vincula claramente el consumo de artículos de lujo moderno con una laxa moral por parte de las mujeres de los funcionarios alemanistas. El autor, José Tegos Ameno, consideraba a estas mujeres como una influencia directa sobre las malas costumbres de sus maridos y afirmaba que, cito, el minquismo, el nailonismo, el mansionismo, el tamprontismo, mucho deben a la voraz influencia femenina. Terminado el sexenio alemanista e iniciada la campaña moralizadora de Ruiz Cortines, hasta la prensa capitalina señalaría esta asociación entre enriquecido y querida, como se aprecia en un artículo de opinión de Luis Lara Pardo, publicado en Excelsior en enero de 1953. En su texto, Lara se muestra poco optimista sobre los incipientes esfuerzos del nuevo presidente para contener el enriquecimiento, pero afirmaba que al menos se terminaría el exhibicionismo y la ostentación, ya que los otrora enriquecidos, cito, no solamente no disimulaban sus manejos, sino que se esmeraban en ostentar con cinismo el producto de sus rapiñas, sus automóviles fastuosos, sus residencias deslumbrantes, sus queridas riquísimamente ataviadas, sus fiestas de esplendor oriental. Fin de cita. La pérdida de legitimidad derivada de la percepción de enriquecimiento forzó al presidente alemán a hacer una cuidadosa selección de su sucesor, eligiendo como candidato al secretario de Gobernación Adolfo Ruiz Cortines, quien pese a pertenecer al gabinete no era identificado como gente cercana a Alemán y gozaba además fama de honrado. Desde su discurso de posesión, el 1 de diciembre de 1952, Ruiz Cortines declaró que tomaría las medidas necesarias para contener a los funcionarios venales y prevaricadores, aludiendo así a los que se enriquecían en su puesto. Hasta la revista estadounidense Time publicaría a pocos meses de la llegada de Ruiz Cortines que las medidas moralizadoras impulsadas por este habían, cito, borrado la sonrisa a Miguel Alemán. Fin de cita. La campaña moralizadora de Adolfo Ruiz Cortines tuvo como acción medular la modificación de la Ley de Responsabilidades para los funcionarios y empleados de la Federación. Sin embargo, las modificaciones a la ley eran bastante superficiales y limitadas para sancionar a los exfuncionarios, lo que evidenciaba que la campaña moralizadora ruizcortinista era una estrategia más simbólica que práctica. De ahí que el núcleo del éxito de la campaña radicara en el contraste entre la imagen del nuevo mandatario y Miguel Alemán y sus amigos. Dicho contraste partía de la caracterización del gobierno de Alemán en su generalidad con los términos con los que apenas meses antes se definían los enriquecidos, describiendo a todo el gobierno alemanista con las características aplicadas antes solo a los amigos del presidente. En ese sentido, abundaron descripciones sobre dicho gobierno como festín burocrático o prolongada etapa de indecibles desenfrenos. Por otro lado, las representaciones de Ruiz Cortines y sus colaboradores enfatizaban su honestidad y la honradez de este, describiéndolo como hombre probo, honesto y sincero. La prensa también jugó un papel importante en la difusión de esta imagen, pues los editoriales de los periódicos de mayor circulación hablaban elogiosamente de la campaña de moralización y afirmaban que el régimen ruizcortinista era, cito, un gobierno de hechos, no de palabras. Fin de cita.
La imagen honrada del presidente Ruiz Cortines implicaba una identidad masculina caracterizada por valores clase medieros, como el trabajo y la austeridad, contrastando con el entretenimiento y la ostentación de la imagen del enriquecido. Al respecto, la revista norteamericana Time afirmaba que Ruiz Cortines, además de ser lo suficientemente honesto para satisfacer a la opinión pública, tenía austeridad y costumbres clase medieras legendarias. Otro punto de contraste entre las dos imágenes presidenciales era la manera en que éstas eran colocadas en una metáfora familiar de la patria, donde el presidente era la cabeza. Por un lado, el enriquecido alemanista parecía identificarse con un hombre de familia, pero esposo infiel, derrochador en lo económico, sin procurar adecuadamente a sus hijos, en este caso el pueblo. Por el contrario, la masculinidad honrada con la que se representaba a Ruiz Cortines le colocaba como esposo escrupuloso y protector de los suyos. Este contraste se aprecia en una carta dirigida al nuevo presidente, donde se afirma que éste había recuperado las simpatías de la población por su interés en reconstruir el prestigio del gobierno, dado que, cito, la corrupción administrativa y la soberbia de muchos gobernantes y funcionarios habían sido los motivos que mantenían divorciado al pueblo mexicano de su gobierno. Fin de cita. Durante la campaña moralizadora también se utilizaron representaciones femeninas que se contraponían a la inmoralidad del enriquecimiento e iban a tono con la honestidad del presidente moralizador. Una de estas era una imagen de feminidad maternal. Esta imagen pudo apreciarse en la petición que un grupo de militares reconocidos como veteranos de la Revolución hicieran a Ruiz Cortines para que cambiara el nombre de la calle Fernando Casas Alemán, uno de los más señalados tamprontistas, para en su lugar nombrarla Virginia Vázquez. Este nombre era el de una joven pilmama que había sido copiosamente elogiado por esos días en las páginas de la prensa por el regente y el propio presidente al considerarla emblema de la feminidad maternal, debido a que en un terrible accidente que le costó la vida, la joven había logrado poner a salvo a la criatura que llevaba en brazos. La oposición entre feminidad maternal y enriquecimiento alemanista también fue usada por algunas mujeres para validar su credibilidad moral en las peticiones o denuncias que dirigían al primer mandatario, identificándose en sus misivas como, cito, colaboradoras en su plan de moralización y como madres que tienen que quitarse el pedazo de pan de la boca para dárselos a nuestros hijos. Fin de cita. De igual forma, la imagen femenina maternal y abnegada también aparecería en las discusiones y opiniones sobre el recién concedido voto para las mujeres. Esto generaría que los debates en torno a la moralización y los derechos cívicos femeninos se entrecruzaran más de una vez, en un tono que solía exaltar las cualidades morales de las mujeres como principal aspecto positivo de esta medida. Por ejemplo, la activista Marta Cándano de Romero afirmaba, tras la aprobación del voto, que, cito, la mujer por sus características será un factor de moralización en nuestro sistema de gobierno y será más responsable en su misión de vigorizar a la familia y, por lo tanto, engrandecer a la patria. Fin de cita. Esta supuesta superioridad moral femenina en el plano político también fue asumida por algunas mujeres como parte de su identidad de ciudadanas y trabajadoras, como se aprecia en la defensa que una lectora de Excelsior hacía de las mujeres en la administración pública, enfatizando que la proporción de mujeres infieles, aquellas que hacían mal uso de su puesto, era mucho menor que el de los hombres. Estas representaciones de las mujeres ciudadanas relacionadas a la moral delimitan dentro de la metáfora familiar de la patria el espacio y participación que las mujeres podrían tener en el poder político. Desde esa representación se esperaba que las mujeres velaran por la moralidad del gobierno, conteniendo elementos negativos como el enriquecimiento, pero no se esperaba que intervinieran en las decisiones de este. Paso a las conclusiones de este trabajo. Este análisis arroja luz sobre la construcción simbólica del espacio político y los alcances y límites de sus participantes. Muestra cómo la significación del poder político y su corrupción en el periodo estudiado está atravesada por el género en la medida en que la imagen normativa del funcionario público es masculina y lo es también la del sujeto corrupto o enriquecido. Esto no resulta una obviedad si se considera que para el momento del que estamos hablando, más del 30% de los empleados públicos eran mujeres, según cita Mercedes Blanco. La denostación de los enriquecidos alemanistas y la exaltación de las acciones moralizadoras de Ruiz Cortines derivó en la elaboración de una imagen presidencial normativa que colocaba en el centro la honradez y austeridad de dicho presidente. Esto marcaría en el plano simbólico los elementos de prestigio esperados en presidentes y altos funcionarios, lo que a su vez se tradujo en la transformación de las prácticas de corrupción desde el Estado.
Obviamente es ingenuo pensar que el enriquecimiento desapareció. Este, sin duda, fue menos evidente y ostentoso en las siguientes administraciones, al menos hasta la llegada de José López Portillo a finales de los 70. El análisis también mostró que las imágenes femeninas surgidas en las discusiones sobre la corrupción eran consideradas una influencia indirecta sobre el sujeto corrupto o enriquecido. Las queridas influían en que el funcionario en cuestión cometiera los ilícitos, pero al final era este quien jugaba el papel activo. De la misma manera, las mujeres, en su función maternal y moral, podían contener el enriquecimiento mediante la influencia de su ejemplo o su virtud, pero no tomando las decisiones requeridas para ello. Esto muestra que el agente activo de la corrupción siempre se significó masculino, reflejando a su vez que la significación del poder público también lo era. Es en este punto donde este trabajo pretende contribuir al entendimiento de la manera en que el género atraviesa la política, en lo simbólico y en lo práctico, delineando tanto los debates públicos como la manera en que los ciudadanos construyen y se relacionan con el Estado, a su vez en la manera en que se construyen y significan los espacios de participación de mujeres y hombres en la política mexicana. Gracias. Muchas gracias, Sara Luna, por su exposición. Y continuamos con la presentación de Susana Sosensky, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la ponencia La comercialización de la paternidad, la construcción del padre en la publicidad gráfica de la prensa mexicana, 1930-1960. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Les voy a presentar los resultados preliminares de una nueva investigación. Pocos estudios se han preocupado por la historia de la paternidad en México. El hombre, en su función de padre, se convirtió en uno de los sujetos centrales de las exigencias de la sociedad de consumo, que construyó una idea de paternidad en la que el jefe de familia debía convertirse en el principal y constante proveedor de bienes materiales, cualesquiera que fueran las tensiones que esto pudiera ocasionar. La publicidad de mediados del siglo XX convirtió al hombre padre en el principal encargado del porvenir, la diversión, el estatus, la salud emocional y física y el confort de su familia. Los anuncios publicitarios, dirigidos esencialmente a la clase media y los sectores más privilegiados de la sociedad mexicana, consolidaron un discurso en torno a la familia, representada de manera gráfica esencialmente por 4 personas, la madre, el padre, una hija y un hijo, en el que una serie de emociones derivadas de la realización de deseos y perspectivas de futuro, como la alegría, la felicidad, el gozo o la diversión, se asociaron a la capacidad adquisitiva del hombre, actor cada vez más ligado a su función paterna, marital y doméstica. Era él quien debía comprar desde cajas de cereal, licuadoras, lavadoras, estufas, televisiones, hasta autos y casas. Frases repetidas infinitamente como ella le agradecerá este regalo, una estufa moderna de petróleo, o hágalo por su esposa, dan cuenta de las exigencias económicas hacia el hombre en torno a la proveeduría de enseres y materiales domésticos y las exigencias para que éste satisficiera necesidades emocionales. Ser un buen padre en la publicidad significaba ganar mucho, tener una carrera y ser muy inteligente, pero también tener la capacidad de, cito, satisfacer los caprichos de su esposa y sus pequeños hijos. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, fue un eslogan que pareció resumir el espíritu de la sociedad de consumo de esos años. Lo pavoroso de la viudez, la miseria de los niños, su ausencia de la escuela, su tristeza y desesperanza se representaban como consecuencia directa de la ausencia paterna. Así como los anuncios publicitarios vinculaban con frecuencia la idea de salud infantil con los cuidados ofrecidos por la madre, la felicidad familiar, cada vez más relacionada con la adquisición de objetos materiales, fue responsabilidad en gran medida también del padre. El discurso publicitario sobre el padre hizo de este actor una figura que parecía sostener gran parte de la responsabilidad del crecimiento económico nacional. Era el padre el que ponía la casa o de cuya capacidad productora dependía que ellos, cito, sus seres queridos, vivan contentos y tranquilos, porque ellos dependen de usted, que como jefe de familia tiene el deber moral de rodearlos de todas las comodidades posibles.
el mercado exigió al padre proveer de todo tipo de productos, pero al mismo tiempo ser precavido, previsor del futuro, ahorrador y capaz de invertir en seguros de educación, de provisión de rentas mensuales o de vida. Para finales de los años 50, el niño, en su nuevo papel de consumidor, fue convertido por los publicistas en una figura central para reforzar la idea del padre como proveedor del hogar, aspecto que duraría hasta la actualidad. Los niños entregaban regalos o sugerían a papá que comprara mamacita. Papi también debería ser capaz de comprar televisiones, casas o terrenos o un automóvil Datsun modelo 1960. Para hacer feliz a su familia, papá debía comprar una vagoneta Datsun. Además, aunque modernizaba las prácticas femeninas, no era riesgosa, pues seguía reforzando la idea de una mujer con deficiencias físicas para estacionar y manejar, por ejemplo, y con tareas de ama de casa y madre. Un anuncio publicitario de Seguros La Comercial es revelador de las exigencias, pero también de las ansiedades provocadas a los hombres por el mundo del consumo. La paternidad perfecta, de la que ningún hombre podía quejarse, era aquella en la que, si bien había hijos y esposa, lo principal parecía concentrarse en la posesión de casa, muebles, electrodomésticos y un auto. El mismo anuncio da cuenta de la angustia que podía provocar este modelo de paternidad. El milagro mexicano no alcanzaba a todos por igual y es lo que se encuentra en las letras chiquitas. Sus amigos piensan, les leo, que es un triunfador, y lo es. Gana muy buen dinero, comentan con cierta envidia. Lo que no saben es que entre los abonos de la hipoteca, las letras del auto, las colegiaturas, el sostenimiento del hogar y los múltiples compromisos que su posición exige, ese muy buen dinero apenas le alcanza. Y es que cualquier gasto es verdaderamente catastrófico. El Día del Padre en México, a diferencia de los objetivos políticos que inauguraron el Día de la Madre y los de la creación del Día del Niño como una forma de reconocer los derechos de la infancia, y más allá de que estas dos festividades se convirtieran muy pronto en rituales comerciales, surgió desde su origen como una festividad comercial, como una celebración que a todas luces tuvo como objetivo mercantilizar la paternidad y construir un modelo hegemónico y homogeneizante. Algunos autores han datado los inicios del Día del Padre en México en julio de 1931, en Texcoco, donde hubo una velada literario-musical y algunas otras iniciativas particulares para promover el festejo. Uno de los primeros anuncios publicitarios que aludió al Día del Padre apareció en 1938 en el periódico El Universal. Invitaba a comprar el regalo ideal para papacito, una corbata elaborada en la fábrica El Nudo Perfecto que se vendía en todas las buenas camiserías. Papacito era una forma cariñosa en que los hijos llamaban a sus padres, pero con este término se pretendía jugar, tal vez no de manera muy exitosa, con un doble significado que aludía a la belleza masculina. Sin embargo, la foto de un hombre blanco, regordete, calvo, de pelo claro, sin bigote y en su cuarta década de vida, se alejaba de ideales de atractivo masculino de la época. Pero a su alrededor, tenuemente dibujados, podemos ver a su esposa y sus 3 hijos, cada uno sosteniendo una caja envuelta para regalo. El segundo anuncio, en el año de 1941, fue promovido por la tienda La Ciudad de México, ubicada en 5 de Mayo y Monte de Piedad, en la que podían encontrarse suéteres, corbatas, batas y camisas. El hombre aparece flanqueado por sus hijos y el anuncio invoca cierto aire estadounidense. La hija menor, de cabello rubio, ofrece un saludo marcial a su padre en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, acatando el eslogan «Salude a papá con un regalo». El paquete que sostiene está forrado con papel de estrellas y el hijo mayor viste una camiseta de barras. A diferencia de la niña, el niño en todo caso tiene una postura corporal que refleja más cercanía con su padre. Su mano izquierda se apoya en el hombro de su progenitor. Y en estos 2 anuncios que les he presentado se advierte a nivel de representación cierta distancia entre padres e hijos y ninguna referencia a la relación del hombre-padre con el ámbito doméstico. Aunque en el Universal se asegurara que la institución del Día del Padre había venido a llenar un hueco en la vida de México, lo cierto es que en esta fecha parecía ser el día de las camiserías y las corbaterías. En sus inicios, el padre fue aprovechado por las tiendas departamentales como un gancho no para vender objetos para caballeros exclusivamente, sino para invitar al consumo de la familia completa. Esto lo evidencia un anuncio del puerto de Liverpool, tienda departamental inaugurada en 1936, que dedicaba, por ejemplo, su tradicional sábado popular al Día del Padre, a quien ofrecía pijamas, batas, monederos, calcetines,
pañuelos, suéteres de estambre o trajes sobre la medida, juegos de tirantes y ligas. Pero el anuncio también promovía la compra de vestidos para mujer y niña. Los siguientes años, esta misma tienda insistió en celebrar al padre con la misma lógica expuesta. Por ejemplo, en 1943, para festejar los 100 sábados de ofertas, invitó a la madre y a la hija a aprovechar las oportunidades del Día del Padre en el entendido de que eran ellas las que comprarían el regalo. A pesar de estos anuncios, en los años siguientes la publicidad en la prensa se dio de manera irregular. Tal parecía que el Día del Padre no había cundido en el ánimo de los mexicanos. Pero el año de 1948 marcó un giro drástico. La publicidad en periódicos como el Universal y el Excelsior da cuenta de un crecimiento exponencial de las referencias a esta celebración. En este año, siendo regente de la Ciudad de México, Fernando Casas Alemán, el Departamento del Distrito Federal publicó un anuncio en conjunto con el periódico El Universal, en el que la sinergia entre el gobierno y una empresa privada no era nueva, pero este anuncio denotaba una clara intención oficial por instaurar este ritual público. Si el Día de la Madre había surgido por iniciativa del Excelsior, el Día del Padre se debió al Universal. Si la publicidad se había concentrado en representar a un padre que proveía, aseguraba y educaba, o al que había que hacerle obsequios, aunque apareciera distante o desvinculado en términos afectivos con sus hijos, este anuncio dio cuenta de un cambio importante a diferentes niveles en el discurso publicitario sobre la paternidad y que se acentuaría en las décadas siguientes. La madre está ausente. Es el padre quien parece encargarse de los hijos. Aunque el lema del anuncio apela a 2 hijos rubios y a una tradicional idea de paternidad, aludiendo a que el padre es nuestro guardián y protector de hoy y siempre, la imagen no enfatiza su papel económico o moral dentro de la familia, sino su relación emocional con los hijos. El dibujo lo muestra en un momento de ocio y de uso del tiempo libre que decide compartir con los hijos y en el que parece privar la diversión, la alegría y el entretenimiento. El padre parece feliz, empuja en un columpio a su hija mientras disfruta de un día de campo con los niños. Aquí se observa el contacto entre padres e hijas, imagen que se irá reproduciendo cada vez más en la publicidad conforme pasen las décadas. Aunque esta imagen da atisbos de una modernización de las costumbres, está lejos de marcar una ruptura. Como veremos más adelante, coexistirá con anuncios publicitarios que reforzarán el carácter autoritario, fuerte y valeroso del padre. Con este y otros anuncios patrocinados por el Departamento Central del DF y el Universal, el domingo 20 de junio de 1948 pareció declararse formalmente inventada esta nueva tradición comercial. A partir de ese momento, la publicidad es insistente. A fuerza de repetir, busca crear hábitos y costumbres. Festéjele a papá, papá también tiene su día, cómprele su regalo a papá. Para 1951, el Universal dedicó no pocos anuncios a recordar a sus lectores que el tercer domingo de junio debían celebrar. Varias inserciones se repetían a lo largo de las páginas desde principios de mes. Algunas empresas se sumaron a la campaña recordatoria para erigir este festejo como una tradición comercial. Zenit, lo más fino en radio y televisión, hablaba en un anuncio de «¿Ya sabes que el 17 es Día de los Papás?». Esta formulación discursiva en donde el Día del Padre todavía no se instauraba como una frase fija, es decir, algunos hablan del Día del Papá, otros del Día de los Padres, otros del Día de los Papás. Sugiere que al menos para 1951 la invención de este festejo no había llegado a convertirse en una tradición todavía. En las primeras décadas del siglo XX, la publicidad dirigida a los hombres o a la que promovía la compra de artículos masculinos difícilmente apeló a la relación entre padres e hijos. En la publicidad de la década de 1930, por ejemplo, el padre aparece generalmente por encima del hijo, con gestos de advertencia que aluden a su posición jerárquica dentro de la familia como un líder económico, como formador moral o como instructor de los aspectos prácticos de la vida. Es el hombre el que manda sobre sus hijos, quien impone, quien inculca a la niñez normas morales. El padre era la autoridad, quien evitaba malas compañías o enseñaba al niño a ganar su propio dinero. Su relación principal es con el hijo varón, pero a mediados de la década de los 50 encuentro cambios discursivos importantes. Una de las cosas que un padre debe aprender, por mucho que le moleste, es aceptar las críticas de sus hijos. Al fin y al cabo, la crítica del niño no es sino el recabo de su derecho a ser escuchado, dictaba un manual de cuidado infantil en los años 50.
Estos discursos que aluden a los derechos de la infancia comienzan también a advertirse no solo en los manuales de cuidado infantil, sino en la publicidad. Las ideas del padre como un hombre fuerte van coexistiendo con nuevas construcciones en torno a la paternidad basadas en la importancia de que los padres dediquen tiempo a sus hijos, ya no para reprenderlos o instruirlos, sino también para divertirse con ellos. Los manuales de paidología fueron insistiendo cada vez más en el juego como un elemento de gran importancia en el desarrollo emocional e intelectual del niño. Por todo ello, el anuncio que inauguró el Día del Padre y que fue publicado el 16 de junio de 1948, en el que se aprecia este padre joven, bien parecido y fuerte, empujeando el columpio de su hija en medio de un día de campo, fue indicador del cariz que los editores del Universal y del Departamento del DF buscaron dar a la nueva paternidad mexicana. Aparecen visos de una relación padre-hijo más horizontal. El padre se ha quitado el saco, se ubica físicamente al nivel del niño, en el piso, juega la casita de muñecas con sus hijas, se agacha para manejar el tren eléctrico o hace caballito a sus hijos. La publicidad va dando cuenta de un mayor contacto físico entre hijos y padres, y eso aumenta esencialmente en la década de 1950. Los anuncios de esta época evidencian más abrazos, besos y bromas compartidas entre padres e hijos. La publicidad en torno a este Día del Padre, entonces, da cuenta de la coexistencia de concepciones tradicionales de paternidad e intentos por modernizar las actitudes, los comportamientos y las relaciones entre padres e hijos. Es decir, mientras la publicidad fue reforzando el papel del hombre como padre, como un sujeto emotivo, cada vez más cercano a sus hijos en el sentido físico y emocional, así como su domesticidad, este ritual simultáneamente insistió en reforzar las jerarquías familiares, presentó al padre de familia como un gobernante casi siempre sentado en un sillón, recibiendo las atenciones, alaracas y cuidados de su familia, que es el grupo de siguiente imágenes que les quiero mostrar. La imagen de un hombre leyendo el periódico, fumando pipa, sentado en un sillón de la sala, a cuyos pies juegan sus pequeños hijos mientras su mujer teje o carga un bebé, es la representación gráfica recurrente en torno al Día del Padre de Familia en los anuncios publicitarios. En la década de 1930, el padre puede ser interrumpido por los niños que le tapan los ojos y no lo dejan leer, pero también se puede mostrar iracundo con ellos. Para los años 50 es difícil encontrar al padre colérico y más bien aparece como el centro de la felicidad familiar. La esposa rara vez se sienta junto a él en el mismo sillón porque, por una parte, este sillón es un sitio individual, pero también porque ese no es el lugar de la esposa. Ella se apoya en el brazo del sillón, en el piso, en una silla a su lado y mira al marido feliz o se ubica de pie detrás de él, le prende la pipa luego de haberle ofrecido una bebida o le rasca cariñosamente la cabeza. El hombre padre, casi rey, en el sillón, fumando pipa, leyendo el periódico y años más tarde viendo televisión, se convierte así en la representación de la continuidad de la división jerárquica en las relaciones familiares. A él hay que atenderlo y, sobre todo, ofrecerle regalos casi a modo de reverencia. Hasta el caniche de la casa lo festeja. La imagen de la familia feliz en torno a la ecuación sillón, periódico, niños, esposa es no solo significativa, sino reiterada. Al hombre hay que agasajarlo, no con licuadoras o aspiradoras, sino con muchos otros productos, pero en especial con actitudes que lo hagan sentir orgulloso, feliz dentro de su hogar, con un descanso merecido. Es él el consentido, y si son los niños, los tradicionales reyes o tiranos del hogar, los que aparecen, estos son figuras secundarias. Su relación con el padre no solo es subordinada, sino parece ser que cada quien está en lo suyo. El sillón, como símbolo del poderío paterno, cuasi trono, reitera la idea de una paternidad en la que el lugar del hombre de la casa es la de sujeto que descansa, realiza nulos trabajos domésticos y de cuidado infantil y recibe a cambio todas las atenciones familiares. Estos discursos estuvieron dirigidos a las clases medias y altas, pero no nos indican si los hombres comenzaron a pasar más tiempo con sus hijos, si aumentaron los cuidados hacia ellos o compartieron más juegos. Tampoco nos dicen si las exigencias de consumo provocaron cierta ansiedad en los hombres mexicanos. En cambio, muestran ciertos ideales sobre lo que debía ser un padre de familia, sobre cómo se debía organizar la vida dentro del hogar y cuál debía ser la relación con los hijos y con la esposa.
los años 50 nos permiten observar un momento de coexistencia de discursos públicos tradicionales sobre la paternidad con otros que evidencian nuevas formas también de ejercer esta paternidad. La paternidad, entendida como la acción de proteger y resguardar a la familia, comenzó a convivir con nuevas ideas también sobre la masculinidad que apelaron a la domesticidad del hombre, la compartición de labores en torno al cuidado de los niños y un acercamiento sensitivo entre padres e hijos. Sin embargo, como he reiterado, la publicidad fue solo uno más de los agentes productores de paternidades. Hacen falta todavía más trabajos que contrasten los discursos publicitarios con otros muchos que aparecieron en revistas, festivales escolares, películas, canciones, programas de televisión o radio, pero especialmente con las propias prácticas y sentimientos paternos. Muchas gracias. Gracias, Susana. Muy bien, instalado la presentación, vamos a darle el uso de la palabra a Cecil Elena Reyes García de la Universidad de Texas con la presentación de Representaciones de las Mujeres Políticas en el Cartón Político, un análisis comparativo de México y Estados Unidos. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues en el ensayo que les voy a presentar hoy, hago un análisis comparativo de las representaciones de las mujeres políticas en la caricatura política en México y Estados Unidos. Analizo específicamente cartones de Hillary Clinton del lado de los Estados Unidos y de Elba Ester Gordillo del lado de México, con el objetivo de contestar la siguiente pregunta: ¿cuáles son las diferencias y similitudes culturales en representaciones de género de las y los políticos en la caricatura política? Para contestar esta pregunta comienzo con un breve comentario sobre la situación de las mujeres en ambos lados de la frontera. Yo empecé trabajando este tema de las representaciones de las mujeres políticas en la prensa desde la maestría aquí en México. Entonces, cuando me fui a estudiar a los Estados Unidos, me llamaba mucho la atención el contraste muy fuerte en el discurso de los medios sobre el lugar de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando me fui de México, por ejemplo, estaban todavía estos spots que enfatizaban en la importancia de la equidad de género y decían cómo las mujeres ahora pueden decidir por quién votan, cómo es importante apoyar tanto a los hijos como a las hijas para que vayan a estudiar, etcétera, ¿no? Y luego llego yo a los Estados Unidos y me topo yo con revistas como, por ejemplo, esta Time Magazine, que en uno de sus artículos centrales hace como un estado de la cuestión de la mujer en los Estados Unidos y dice cosas como esta, ¿no? Que la lucha entre géneros o la lucha de sexo en los Estados Unidos ya se terminó, ya es cosa del pasado y es algo que solamente se ve en la televisión, en series como Mad Men, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención este discurso que tiene un nombre, que es un discurso postfeminista que se empieza a formar en los Estados Unidos desde los 90, que dice, bueno, en realidad aquí ya no hay inequidad de género. Entonces, bueno, yo viendo estos discursos contrastantes y en México cada año el 8 de marzo la repetición de que aquí no hay nada que celebrar y todas las desigualdades y toda la lucha que todavía se tiene que hacer, empecé yo a pensar, bueno, ¿y entonces qué pasa con la política, ¿no? Si vemos cifras en Estados Unidos y México y comparamos la participación de las mujeres en la política, pues seguramente esta diferencia se tiene que ver ahí también, ¿no? Entonces, bueno, pues para mi sorpresa la diferencia en la participación política de las mujeres en ambos lados de la frontera realmente no es muy grande. Los Estados Unidos tienen una participación política muy pobre que no refleja estos supuestos cambios sociales, bueno, que sí los hay, ¿no? Pero hay ahí evidentemente un problema, ¿no? Entonces, está este reporte de las Naciones Unidas del 2012, donde se ven algunas cifras. En Estados Unidos, 27.3% de los cargos ministeriales están ocupados por mujeres, contra el 21.1% en México, que digamos la diferencia no es tan grande. En la Cámara Baja,
28.4 de los cargos están ocupados por mujeres en México contra el 16.8 en los Estados Unidos. En el Senado los porcentajes son del 22.7 y el 17%, ¿no? Entonces, bueno, si en ambos países no hay barreras legales para que las mujeres participen en la política, entonces pues a mí lo que me interesa con este trabajo es ver cuáles son las barreras ideológicas que están operando para que esto suceda, ¿sí? Entonces, bueno, hay en los Estados Unidos varios autores que hablan sobre la política como un espacio de género y específicamente un espacio masculino. Una de estas autoras es Janice Edwards, que afirma que la masculinidad se introdujo en la retórica de los Estados Unidos desde el inicio de la construcción de una ciudadanía norteamericana a través de una gramática masculina presente en el discurso de los padres fundadores. Entonces, había ya las expectativas de la masculinidad tejidas en este discurso nacionalista relacionado con el liderazgo y la ciudadanía, pues que eran específicamente masculinas, ¿no? Del lado de México están autores como Pablo Picato, un historiador que habla sobre cómo la esfera pública en México se construye a través de la violencia y la defensa del honor, donde los hombres pelean por el honor que las mujeres pueden perder, pero que en realidad no pueden ganar, ¿no? Entonces, cómo esta violencia construyó una esfera política donde las mujeres fueron quedando de lado y donde se justifica la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que en ambos países con diferentes historias se encuentra de cualquier manera el mismo resultado, que es la política como un lugar masculino que construye a las mujeres como foráneas, ¿sí? Como personas que no pertenecen a este espacio, y donde podemos pensar en esta imagen de la mujer pública como una prostituta, ¿no? Que es la imagen que aparece aquí al principio. Entonces, bueno, el método que seguí para este ensayo fue lo que en mi área, yo estoy en comunicación, lo que en mi área se llama análisis retórico, que es como una especie de análisis del discurso, y en los últimos años también hay una tendencia a enfocarse al análisis de la retórica visual. Entonces, digamos que aquí se inserta este trabajo. Para este ensayo en particular yo me concentré o me enfoqué en 8 cartones del Bester, Gordillo, y en 8 cartones de Hillary Clinton en su papel de candidata en el 2008 y en su papel de secretaria de Estado. Entonces, bueno, los cartones políticos, bueno, a mí me encantan, ¿no? En México, que es un país donde el periodismo crítico es a veces difícil de encontrar, a mí me parece que los cartones políticos han cumplido una función muy importante histórica. Igualmente, Ríos en una entrevista por ahí dijo que los moneros en México son los vengadores del pueblo, en un país donde la justicia a veces es difícil de encontrar. Entonces, a mí me parece muy importante ver a los moneros como periodistas que de repente pueden ser muy progresistas, pero que a la hora, a lo mejor, de representar al género, de repente siguen cayendo muchas veces en estereotipos que me parece que ya no deben de ser, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí estos 8 cartones del Bester, bueno, aquí hay 3. Uno de los ejes temáticos importantes en la representación del Bester es la representación de Gordillo como el monstruo de la política mexicana. Yo creo que es difícil encontrar ahorita a cualquier otro político, hombre o mujer, que se represente como monstruo de manera tan insistentemente. Si nos vamos para atrás, a lo mejor en los 80, en los 90, quizá Fidel Velázquez, Carlos Salinas de Gortari, pero en cartones políticos realmente el Bester es el monstruo que asusta. Cuando vemos a hombres representados como monstruos, normalmente son monstruos así medio chistosos, ¿no? El Bester es menos chistosa y asusta un poquito más.
Entonces, bueno, según aquí, Kathleen Torrance, a pesar de que las mujeres han alcanzado a hacerse de un espacio en la esfera pública, este espacio representa una serie de obstáculos debido a las expectativas sociales que dictan que las mujeres no deben de ser muy duras, ni muy agresivas, ni muy ambiciosas, ¿sí? Elbester Gordillo es una mujer que precisamente rompe con todas estas expectativas, y yo argumento que una de las consecuencias de esta transgresión pues es precisamente estas representaciones de ella como un monstruo, ¿sí? Bueno, a Elbester se la ha visto como Chucky, el muñeco asesino, Freddy Krueger, Medusa, los caricaturistas frecuentemente la muestran con colmillos afilados, la animalizan, le dan rasgos vampirescos. Entonces, para analizar este eje temático de la monstruosidad, yo uso el concepto de monstruo femenino de Barbara Creed. Creed habla de que los monstruos femeninos merecen un análisis aparte porque provocan temor debido a su sexualidad. Se basa en Julia Kristeva para argumentar que el monstruo femenino aterroriza por su aspecto maternal y por su poder reproductivo, y por su asociación con la concepción freudiana de la mujer como castrada y castradora. Entonces, el monstruo femenino es una representación de lo abyecto, de la transgresión a los límites entre lo humano y lo inhumano o lo animal. En el caso de Gordillo también ayuda a que lo abyecto se relaciona con individuos que son corruptos, hipócritas y mentirosos. Entonces, pues, se exacerba esa representación del monstruo, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden ver estos cartones. En el primero está Gordillo que con esos pies es medio masculina, medio animal, aparte pues caníbal, ¿no? Entonces ahí ya pierde su humanidad, y bueno, está toda estas imágenes del hueso, aparte para referirse sobre el hueso que le acaba de dar al yerno, ¿no? Un poco antes de cenarse a Vázquez Mota. Aquí aparece con su lengua viperina como pues muy parecida al alien de la película del 78, y finalmente aquí una mezcla como de Alien y los invasores y ladrones de cuerpos, ¿no? Cuando Elbester se funde aquí con Lujambio y sale del estómago de Lujambio para apoderarse de su cuerpo. Entonces, bueno, estas imágenes cuyo poder, según Dana Clouse, surge de la condensación de temas complejos en pequeños cuadros que funcionan en base a la respuesta emocional que provocan, ¿no? Entonces, estas imágenes nos provocan ciertas emociones, que es lo que hace que estos cartones sean tan poderosos, que a veces provocan risa y a veces no tanta, ¿no? Hay otra serie de cartones que muestran a Elbester como el poder detrás de Calderón, y creo que estas corresponden a una idea del arquetipo de la madre esposa. Nos hablan de, bueno, desde que Calderón asumió la presidencia en el 2006, analistas políticos apuntaron a los diferentes compromisos políticos adquiridos por Calderón, y uno de los personajes que acaparó la atención en este sentido pues fue Elbester Gordillo, ¿no? Ella es la más grande ahí de los compromisos que Calderón viene cargando, y aquí hay unas imágenes que representan esta relación en donde Elbester es como la madre terrible o la esposa, pero siempre como castrante, y Calderón siempre aparece disminuido, pequeño, ¿no? Hay algunas ocasiones donde Calderón y Elbester aparecen más como compañeros, sin embargo siempre como sigue Calderón apareciendo más pequeño, Gordillo más grande. Ahí yo diría que, bueno, ella es la parte, se ve más feliz porque es la que se está llevando el botín, y Calderón está ahí como siguiéndola, no muy seguro de qué está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, mi argumento es que estos cartones nos ayudan a comprender temas de género en México. Cuando Elbester aparece sola en una imagen, se le disciplina convirtiéndolo en monstruo. Muchas veces se le representa también como hombre, precisamente. Bueno, yo argumento que porque es difícil pensar en la política y en la corrupción como características femeninas, entonces pues es más fácil representarla como un monstruo o como un personaje masculino.
Entonces, bueno, esto sin negar que se trata de un personaje controversial y corrupto, pero que no es muy diferente a otros políticos mexicanos. Entonces, el hecho de que sea mujer me parece que es una transgresión extra que tiene estas consecuencias, ¿no? Mi pregunta, entonces, al ver estas representaciones como un texto colectivo es, ¿qué hacen estas imágenes o qué significan estas imágenes para las mujeres que tienen puestos de poder? Aunque Gordillo aparezca como la poderosa, siempre tiene connotaciones negativas, y si vemos otra vez todas estas imágenes como un colectivo, me pregunto qué tanto pueden ayudar o perjudicar el quehacer político de las mujeres en México. Bueno, luego, del lado de Estados Unidos está Hillary Clinton. Entonces, está esta pregunta, Hillary Clinton más allá de las representaciones de género, y hago esta pregunta porque en un estudio del 2009, Joan Connors analizó 847 caricaturas de Hillary Clinton durante su contienda por la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales, y concluyó que a Clinton se le mostraba más como una candidata más, o sea, independientemente de su género, que como una candidata mujer. Connors explica que de entrada nadie se espera una representación favorable de un candidato en un cartón político, ya que un candidato que es favorecido por los moneros no aparece en los cartones, ¿no? Gracias. Entonces, en el caso de Clinton, Connors argumenta que los moneros ni se enfocaron en exagerar su físico ni sus fallas personales, sino en sus acciones y sus estrategias como candidata. Connors afirma entonces que las representaciones de Clinton difieren de la demonización de sus representaciones anteriores, cuando ella era la primera dama de los Estados Unidos, y dice que la diferencia entre la demonización de Hillary como primera dama y el trato más reciente habla de un cambio en los Estados Unidos con respecto al tema de género. A mí me parece que Connors también está ignorando que los roles de género siguen presentes en los cartones contemporáneos de Hillary Clinton, aunque quizá ya no de manera tan terrible, ¿no? De hecho, yo vi más o menos 200 cartones donde aparecía Hillary y solamente encontré 2 donde aparecía como monstruo. Uno de ellos es este mosquito vampiro que está por acá, ¿no? Entonces, sí, efectivamente las representaciones monstruosas han disminuido considerablemente. Hay representaciones que la muestran como un animal, pero aquí con propósitos me parece muy distintos, pero también el tema del género es importante. Este cartón muestra el asunto de la lágrima un poco antes de… No, cuando Hillary estaba en New Hampshire, que terminó llorando frente a las cámaras. Y bueno, según analistas políticos en los Estados Unidos, cuando un hombre político llora se le lee como un hombre compasivo. Cuando una mujer llora se lee como un acto de debilidad. Y lo sorprendente fue que en el caso de Hillary no fue ni una cosa ni la otra, sino que se leyó como una manipulación, ¿sí? Entonces yo creo que esta lectura diferente tiene que ver con el hecho de que a Hillary se le identifica con un estilo masculino, y entonces es difícil encasillarla en el ser mujer o femenina o en el estilo masculino de hacer política, ¿sí? Entonces, bueno, este cartón precisamente muestra las lágrimas de cocodrilo que pretendían supuestamente manipular a la audiencia a su favor. Está también las representaciones, muchísimas representaciones de Hillary con Bill Clinton, y aquí se habla de ventaja o desventaja. Como en el primer cartón aparece Hillary con Bill, y Bill representa todas sus ventajas y todas sus desventajas, ¿no? Pero entonces Hillary por sí misma, pues ella no tiene nada, ¿no? Todo aparece ahí al lado de mano de su marido. Esto es una cuestión similar, ¿no? También aparece aquí en la imagen de acá, pues Hillary como alguien que necesita la ayuda de su marido, que es este personaje mucho más grande, ¿no? Que la protege en contra de los ataques de Obama, cuando ella pues nada más se deja ayudar. Y finalmente otro donde creo que a lo mejor la representación de femenino y masculino se invierte un poco, y aparece Hillary Clinton con su famoso traje sastre que la hace ver masculina, y mientras Bill bueno, pues está ridiculizado con ese
esos calzoncillos de corazoncitos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí estas representaciones de género con Hillary y Bill, que algunos autores estadounidenses argumentan que a ellos no se les puede analizar de manera individual, ya que siempre han sido desde hace más de 30 años una pareja política que actúa como equipo, ¿sí? Y el argumento también es que han también luchado por cambiar la idea de género que se tiene en Estados Unidos y han transformado la manera en que los estadounidenses ven el género en los Estados Unidos. Y bueno, finalmente incluí estas dos imágenes donde está Hillary Clinton con Felipe Calderón, y aquí pongo la maestra madre ha vuelto. Entonces otra vez este arquetipo de la madre terrible, donde Hillary aparece un poco más grande, Calderón aparece disminuido, como un niño que desobedece a su mamá, que no ha limpiado su cuarto como ella le ordenó. Aquí un Chespirito militar más o menos, o el Chavo del Ocho, no sé, que no le hace caso a la maestra, que no estudia como se debe, ¿no? Y bueno, aquí, aparte del arquetipo de la madre terrible, pues también está la relación desigual de poder entre los Estados Unidos y México, que también podría explicar un poquito por qué Hillary aparece, digamos que en esta posición de autoridad frente a Felipe Calderón. Y bueno, ya para terminar, creo que es un tema que da para mucho y que es importante ver también mujeres que se han construido con un estilo político femenino, que no es el caso de ninguna de estas dos, ¿no? Ya, esto. Gracias a Sacil por la exposición, y bueno, me toca darme la palabra para hacer algunos comentarios a los autores que han estado reunidos en esta mesa. Agradezco a Gabriela Cano la gentil invitación que me hizo para participar en este evento, comentando la mesa Prensa y Representaciones de Género, que nos ha dado la oportunidad de conocer los temas de estudio que se encuentran desarrollando Juan Carlos Sánchez, Sara Minerva Luna, Susana Sosensky y Cecilia Elena Reyes, de los cuales ustedes han escuchado las ponencias y yo he leído los trabajos en extenso. Hago esta precisión porque es a partir de estos últimos, de las versiones amplias de sus textos, que he elaborado estas sencillas notas a manera de comentario. Debo decir, para iniciar mi disertación, que los 4 textos que conforman esta mesa se distinguen por su seriedad y calidad. Sin duda, son atractivas propuestas de investigación que se adentran por los vericuetos de temas poco explorados en la historiografía. Los 4 son también, me parece, en algunos casos se expresa claramente, pero en otros no, una muestra sustantiva y sustanciosa de trabajos de mayor extensión en los cuales el autor y las autoras se encuentran trabajando y que a su vez se insertan en los marcos de preocupaciones más amplias en las que son especialistas. De los 4 textos, unos están más cuidados que otros, es cierto. Algunos están mejor logrados, son más redondos, fundamentan mejor sus argumentaciones, cierran adecuadamente sus flancos y nos ofrecen una visión panorámica más acabada del trabajo amplio que permite entender la parte que aquí se presenta. Sin embargo, estas desigualdades no son obstáculo para que, amén de la información en la que se sustentan, en los 4 trabajos se planteen interesantes análisis y reflexiones. En los 4 también observamos un adecuado desarrollo metodológico, aunque en algunos valdría la pena explicitar los criterios elegidos para seleccionar las fuentes o para analizarlas, así como dejar en claro los objetivos que se persiguen. Ahora bien, todos cuentan con hipótesis de trabajo y propuestas de abordaje bien definidas. Comparten todos ellos una línea argumental que los imbrica. En algunos casos, sus periodos de estudio se entrecruzan o prácticamente se enlazan. En los 4, sus temáticas se engarzan. Y es a partir de este constante ir y venir, en el que por momentos las propuestas se encuentran y se separan, que intentaré tejer mi glosa. Los 4 avances de las investigaciones reunidas en esta mesa, de Luna, Reyes, Sánchez y Sosensky, nos permiten adentrarnos por diversos senderos de las representaciones de género a través de la prensa escrita a partir de los años 30 y hasta la primera década del siglo XXI. Esto es, recorriendo el México posrevolucionario, el México priista y el México de la alternancia gubernamental. Los temas de las 4 investigaciones son novedosos. Las 4 son igualmente reveladoras de las formas y mecanismos desplegados y utilizados desde las páginas de periódicos y revistas para delinear imágenes de lo femenino y lo masculino en diferentes ámbitos de la esfera pública o del espacio privado en su interacción con el espacio público.
Así transitamos de la imagen de las mujeres que en su carácter de esposas o queridas se someten y acompañan con poca capacidad de influencia y siempre desde un papel subordinado, a las vigorosas figuras masculinas del político exitoso y moderno en la década de los años 40, a la imagen de poderosas mujeres políticas que detentan o comparten el dominio con hombres, pero desde una posición de igualdad, cuando no de franca superioridad. Sin embargo, para que esta última imagen se configurara y consolidara, tuvieron que transcurrir varias décadas, las que median entre aquellos lejanos años 40 de la pasada centuria y la primera década del nuevo siglo. Observamos igualmente las transformaciones operadas durante 3 décadas en la construcción de la imagen de la paternidad desde el ámbito de la publicidad con fines claramente comerciales, pero en consonancia con ideas y modelos generados también en diversas áreas del conocimiento, especialmente desde las de la salud, en particular la pediatría y la psicología. Y vemos por último cómo la figura masculina, en el caso del periodista, fue reconfigurada desde la prensa misma en el contexto de la lucha política con tintes revolucionarios, en un afán por legitimar, proyectar y engrandecer la labor de los propios trabajadores de la pluma, dotando su imagen de un carácter heroico. Mientras el padre se humaniza y se acerca a mujeres y niños, el periodista se mitifica y se aleja de esos otros protagonistas de las luchas que eran las mujeres y los jóvenes. Mientras las mujeres que acompañan al poder sin ejercerlo directamente se caracterizan por su belleza exterior en cuanto seductoras o interior en cuanto altamente morales, las mujeres que se apropian del poder, que lo ejercen de manera abierta, se transforman en criaturas monstruosas o al menos francamente desagradables por su fealdad o exhiben su hipocresía y su cinismo. En la acuñación de todas estas representaciones, la prensa juega un papel fundamental. La prensa es, sin duda, un importantísimo agente en la construcción de imaginarios colectivos, socioculturales, económicos y políticos, como lo han evidenciado las ponencias de Luna, Reyes, Sánchez y Sosensky. En este marco, el de la construcción de imaginarios, la prensa no es un mero vehículo transmisor de ideas y representaciones, sino que actúa como un productor de realidades. La prensa se nutre de imaginarios compartidos existentes, pero no solo los copia y transmite, sino que los reproduce, y al reproducirlos lo modifica y los transforma. En ocasiones persigue su destrucción y además de actuar sobre la materia previa, también crea nuevos imaginarios. En esta tarea binaria, la de la acción sobre y la de creación de imaginarios, la formación, conformación y definición de representaciones es fundamental, como lo han mostrado los trabajos aquí reunidos. En un sentido amplio y general, sabemos de qué están hechos esos imaginarios, reconocemos la materia que los conforma y los referentes de los que se nutre, intuimos a quienes va dirigido, a veces, aunque con menos frecuencia por la dificultad de estudio que entraña, hasta podemos definir quiénes lo comparten. Somos igualmente capaces de seguir las pistas a las huellas y los indicios que nos conducen al origen mismo de su creación, al lugar y los grupos desde los cuales se genera, y podemos también precisar las estrategias y medios a través de los cuales se difunden. Los imaginarios son representaciones que una sociedad genera en torno de un tema, personaje o asunto, y estos imaginarios actúan condicionando la forma en la que los individuos perciben la realidad. Las motivaciones que se encuentran en la base de la construcción de un imaginario son amplias y diversas y responden a distintos intereses, lo sabemos. Las estrategias para lograr conformar un imaginario se centran en la elaboración y definición de representaciones. Las representaciones son un ente vivo que se va modificando y transformando a lo largo del tiempo. Así lo muestran Luna, Reyes, Sánchez y Sosensky. Y al hacerlo, esto es, al mostrarnos la forma como se construyen las representaciones, nos permiten adentrarnos en las entrañas de la sociedad. En este sentido, al poner al descubierto las formas de representar y las estrategias y mecanismos de las representaciones, al diseccionarlos y exponerlos, las autoras y el autor nos permiten también acceder a las categorías y concepciones de género que se delinean, construyen y reconstruyen en determinados momentos y espacios y que van definiendo cada época. Así, gracias a la comercialización de la paternidad, la construcción del padre en la publicidad gráfica de la prensa mexicana, podemos entender que las necesidades de la política comercial en ocasiones reprodujo ciertos estereotipos y en otras acuñó sus propias propuestas respecto a la paternidad y por ende, al trazar el perfil de lo masculino, trazó también el de su contraparte, lo femenino, estableciendo las características en la conducta, el vestir, etcétera, de la mujer madre y planteó también una determinada concepción de la infancia y de la familia. El discurso que construye la publicidad, por supuesto, nos lo dice Sosensky, refuerza la separación jerárquica de las funciones de cada género, pero también introduce ideas nuevas sobre la paternidad y, por ende, construye nuevos modelos de paternidad, aunque constreñidos al ámbito urbano y clase mediero, en el que se pueden establecer rasgos más o menos homogéneos. Si bien entiendo que la prensa que estudia Sosensky tiene alcance nacional y justamente por eso considero que sería necesario establecer el radio de impacto de esta publicidad,
¿Rebasó el ámbito capitalino? ¿Tuvo alguna repercusión en las ciudades capitales de provincia? ¿Privaban en ellas los mismos modelos y formas de paternidad y de familia o prevalecían otros diferentes? La publicidad gráfica ilustra el discurso escrito, pero al ilustrarlo muchas veces toma distancia del texto y de su contenido, y es la leyenda que acompaña a la imagen la que reorienta su sentido a la vez que orienta la percepción del lector hacia el fin pretendido. Los ilustradores también construyen modelos. En efecto, las representaciones visuales que crea el lápiz del dibujante y que analiza muy bien Sosensky, nada tienen que ver con las imágenes en las que los receptores podrían reconocerse, porque no hay ahí ni un solo rasgo mexicano. Lo que se pretende es generar en quien ve y lee la publicidad el deseo, la aspiración de ser y parecerse al de la imagen que observa en el periódico, la del hombre, la mujer, el niño, la niña, la familia toda, cuya armonía y felicidad parece garantizada. Lo que es importante y no hay que perder de vista, y la autora lo hace presente y patente a lo largo de su trabajo, es que la publicidad tiene esencialmente un fin comercial y está enfocado a lograr convertir a todos los miembros de la familia en consumidores. Lo que vende la publicidad es la ilusión de acceder al ideal que se representa en la publicidad gráfica. El Día del Padre y lo que ello implica, agradecimiento, compensación hacia el padre proveedor y más tarde hacia el padre protector, amoroso y hasta cómplice de los juegos, es una tradición inventada, nos dice la autora, igual que el Día de la Madre, pero que, sin embargo, no logró el éxito de esta última. En este contexto, cabría preguntarnos por qué el padre continúa siendo una figura de menor dimensión en el imaginario de la familia mexicana y por qué, al mismo tiempo y paradójicamente, a pesar de la consolidación de las mujeres en el mercado laboral, el hombre, la figura paterna, continúa siendo asociada preferentemente con el carácter de proveedor, aun cuando en muchas ocasiones es el salario de la madre la que sostiene el hogar. Muy sugerente es también la idea de Sosensky respecto a la redomesticación de la paternidad. Sin embargo, me parece que si bien se enuncia esta idea, no la desarrolla suficientemente en la exposición, pero estoy segura que es esta una veta en la que la autora ahondará posteriormente. Por su parte, Periodismo heroico y virilidad revolucionaria en la revista ¿Por qué?, nos obliga a volver nuestra atención hacia los convulsionados años de la década del 60 para reflexionar sobre la forma en que procedieron y se relacionaron los principales actores de la protesta política estudiantil revolucionaria, esto es, los integrantes de la izquierda, los periodistas opositores en su doble carácter de presos políticos y de escritores de la prensa, los estudiantes, entendidos por su calidad de varones y caracterizados por su juventud, y las mujeres, quienes, a pesar de ser también en muchos casos estudiantes, eran presentadas por la prensa como acompañantes, como actrices de reparto y no como auténticas protagonistas del movimiento. De esta manera, el autor detecta, reconoce, analiza y evidencia los sesgos de género que privaron en las relaciones y en las representaciones que la prensa, la propia prensa de oposición, elaboró sobre quienes participaban en la lucha revolucionaria. La diferenciación de género no se limitó al ámbito del discurso, sino que tuvo constatación en los hechos y muestra como ejemplo paradigmático de la situación femenina el caso de Raquel Tibol, periodista subordinada y expuesta a los abusos de sus pares masculinos. Los jóvenes varones no escaparon a la construcción discursiva de ese periodismo que los representó como una especie de menores de edad a los que era necesario guiar y moralizar, imponiéndoles así límites a su acción política en el espacio público. Entre tanto, se buscó exaltar la participación y la acción de los periodistas de la oposición, dotándolos de atributos excepcionales, al presentar su labor como un acto de heroísmo, asociado con la virilidad, la resistencia y el sacrificio, construyendo para ello imaginarios de acción y narrativas épicas. Aquí el autor propone una revisión de los sucesos y un objetivo análisis histórico que permita dimensionar la verdadera estatura del periodismo heroico, pero, me parece, le gana la prudencia y no se arriesga a ir a fondo en la crítica de ese periodismo que se asume victimizado. En este sentido, cabe preguntarnos, ¿qué es lo que hacía heroico a este periodismo? Más allá de la elaboración de un discurso de oposición al régimen en el poder y de promoción de la revolución, en lo que realmente se fundaba el supuesto heroísmo de los periodistas era en su calidad de blancos de la represión gubernamental condensada en la privación de su libertad. Si bien el Che, Ernesto Guevara, fue el referente a partir del cual se nutrió esta imagen heroica, bien vale la pena reflexionar en una diferencia fundamental, y es que, al parecer, los periodistas mexicanos ni se sumaron a la lucha de a pie, ni empuñaron un arma que no fuera su pluma, ni trascendieron las fronteras del discurso beligerante que, en muchos casos, hasta les valió la posibilidad de asimilarse al régimen. Algo más. Si bien el autor plantea y analiza las diversas asociaciones y confrontaciones entre el periodismo opositor y la izquierda política, me parece que podría reflexionarse también sobre la respuesta a la traza de ese perfil heroico emanada de otros sectores del propio periodismo. Esto es, me pregunto, ¿no hubo respuesta de parte del periodismo oficial
e independiente, no se cuestionó el autoproclamado heroísmo de los periodistas combativos y de los encarcelados. La imagen del político moderno, exitoso y seductor dominó el escenario político en los años del alemanismo y junto a ellos las de las figuras femeninas que complementaban su entorno. Su némesis fue la construcción de una imagen con características negativas como la corrupción y la amoralidad, fundadas en el enriquecimiento ilícito y conductas sexuales escandalosas que configuraban la masculinidad libertina. Así, ambas partes contribuyeron en la elaboración de sus representaciones y la formación de un imaginario en torno a ellos. Al lado de estos personajes, las mujeres no se salvaron de las representaciones de género que las estigmatizaron como corruptoras o barreras a la conducta perniciosa del político en el ejercicio del poder, aunque éstas ni lo ejercieran ni tuvieran tampoco capacidad de influencia directa sobre quienes lo ejercían. La inauguración de un régimen civil que dejaba atrás el militarismo dio como resultado la construcción de una nueva imagen de político, pero esta resultó poco edificante. En efecto, el cambio del uniforme por el traje signó una etapa caracterizada por el desfogue de los nuevos políticos, una etapa marcada por los excesos en la vida privada de los hombres públicos y por la pública exhibición de los vicios privados en el espacio público. La asociación de los políticos con el mundo empresarial, entendiendo la modernidad como la capacidad masculina para hacer negocios productivos, también contribuyó a marcar a esta etapa con la ostentación de los arreglos y las prebendas que favorecieron el enriquecimiento de un pequeño grupo. En este contexto, nos dice Luna, impresos como presente, resultaron fundamentales en la construcción de una determinada representación de los políticos, ya acuñando motes para designarlos, ya publicando sátiras visuales. En opinión de la autora, fueron 3 las características definitorias que les asignaron los caricaturistas a estos personajes: el consumo de productos de lujo, el entretenimiento elegante y sofisticado y el libertinaje sexual materializado en la figura de la querida. Cabe acotar aquí que eché en falta las imágenes a las que alude, pues si bien no son parte central de su estudio, sí lo complementan y refuerzan. Con estas 3 particularidades se representaría una y otra vez al presidente Miguel Alemán, su gabinete y sus amigos. Cabría, sin embargo, preguntarnos, ¿hasta dónde fue la representación gráfica y textual la que contribuyó a delinear la imagen del político corrupto o qué tanto la evidencia de esa imagen fue recobrada por los impresos? Esto es, habría que tratar de establecer, por ejemplo, en qué medida las características que las caricaturas se atribuyen a los funcionarios alemanistas se corresponden con la realidad. Considero que para mostrar la importancia de estas representaciones y dar mayor solidez al estudio, resultaría útil sistematizar información sobre el universo de imágenes producidas por la revista y contrastarlas con las imágenes acuñadas en otros impresos que circulaban en la época. Considero que también sería necesaria una disección de los medios impresos para poder reconocer los intereses detrás de ellos y los grupos que se disputaban el poder, pues eso ayudaría a entender la diferenciada política de la prensa frente a Alemán y frente a Ruiz Cortines, para lo cual también ayudaría a saber cuál fue la posición que Presente adoptó en el marco del nuevo gobierno ruiz cortinista, que, como ha señalado la autora, estuvo caracterizado por el rescate de la figura presidencial asociada a la honestidad y la honradez. Por su parte, en Mujeres Políticas en Cartones Políticos, un análisis entre México y Estados Unidos, Reyes hace posible una comparación imposible. Al estudiar las formas en que Elbaester Gordillo, quien hace apenas unas semanas ocupó las primeras planas de los periódicos y fue objeto de otras tantas caricaturas, y Hillary Clinton han sido representadas en la sátira visual de sus respectivos países en la primera década de la presente centuria. La autora reconoce que ninguna de estas mujeres puede ser considerada representativa de la política de sus países, esto es, sus propias e individuales carreras en el espacio público, las posiciones que han ocupado, no son signo de una dinámica política generalizada, son, por el contrario, casos excepcionales de poder de mujeres con poder. Además de no ser representativas de la política de sus países, estas 2 mujeres tampoco se pueden comparar entre sí, lo que también reconoce Reyes y lo evidencian las propias imágenes, pues en tanto una hace carrera participando abiertamente, ya como esposa, ya de manera individual en la política, alcanzando importantes posiciones gubernamentales y hasta llegando a competir por la presidencia de su país, la otra adquiere poder traficando influencias, negociando con el voto magisterial del que se apropió, cooptando posiciones de primer nivel para sus allegados a cambio de favores y movilizando toda su fuerza en su propio e ilícito beneficio. Así pues, si en sus carreras, en sus trayectorias y en su reputación es imposible compararlas, en cambio sí es posible establecer ciertos paralelismos al estudiar las representaciones de que los caricaturistas se han valido para criticarlas y criticar su actuación pública.
Luna presenta un sugerente análisis de las imágenes a través del cual desmenuza sus significados, propone implicaciones y si bien las lee para interpretar y explicar el momento histórico, considero que es esta una arista en la que la autora puede aún ir más a fondo. Si bien nos informa Luna que las imágenes que para ambos casos analiza en este estudio han sido seleccionadas de un universo más vasto que ella ha revisado y conoce, me parece que ayudaría a demostrar su hipótesis un acercamiento estadístico a la producción de caricaturas en torno a estas mujeres, las características con las que han sido representadas y todavía más. Creo que ayudaría mucho el poder establecer comparativos con el número y el tipo de representaciones que desde la caricatura se ha hecho respecto a otras mujeres del espacio público. Pienso, por ejemplo, para el caso de México, en las representaciones de Beatriz Paredes o de Josefina Vázquez Mota, quienes han estado, como en el caso de Hillary Clinton, dentro de la política de forma abierta y ocupando cargos públicos con cuotas de poder diferenciados en ambos casos y con un diferente tipo de poder en relación con Gordillo. Por último, y aunque no es pretensión del trabajo, pero ayudaría al análisis, me parece, cabe preguntarse si en el caso de los hombres en el poder y con poder, la caricatura política no se vale de parecidos o iguales recursos para representarlos. Sí, ¿son acaso estas características una particularidad de las representaciones satíricas de las mujeres poderosas? ¿No hay pues un imaginario construido por la sátira en la que todos aquellos que detentan el poder son objetos de similares representaciones? El tiempo con que contamos es breve, por lo que resulta imposible comentar las múltiples aristas que cada trabajo presenta y que constituyen interesantes rutas de análisis y de debate. Pero él mismo podrá continuarse con las inquietudes que seguramente ustedes plantearán a él y las ponentes. Solo me resta decir que los 4 trabajos aquí reunidos constituyen un aporte a los estudios de la prensa, de las representaciones y de los imaginarios, y que son también una invitación a reflexionar sobre las formas en que se construyen y proyectan los discursos de género. Muchas gracias. Bien, después de esta carrera, para no excederme demasiado en el tiempo, vamos a abrir el espacio para preguntas con los ponentes. Ahí viene un micrófono. Pero para que la escuchen los de atrás. ¿Ahí se oye bien? ¿Atrás? Sí, ok. Hola, Cecil, me gustó mucho tu presentación. Quería preguntarte por qué habías acudido a otra referencia y ojalá me pudieras pasar esa referencia sobre el monstruo femenino. A mí las caricaturas que mostraste de Esther Gordillo me recordaron mucho más a Michel Foucault en Los Anormales, en la construcción del primer monstruo político. Por ejemplo, identifico que son los rasgos centrales, la transgresión sexual de la mujer. En un cartón dice, hay que ir a negociar a lo oscurito con el Esther, que tiene una implicación sexual. En otro sale cocinando a Josefina, como bien dices, que es un aspecto caníbal del monstruo político, y aparece también como primitiva, como fuera del pacto social liberal, ¿no? Que también es otra de las características de la monstruosidad, y incluso en la de Lujambio aparece como algo mixto, que era el monstruo anterior, ¿no? Era 2 individuos en uno, ¿no? Entonces, bueno, incluso hablaste de vampirismo, pero no se vio en las caricaturas que mostraste por el tiempo, pero esto de chupar sangre y chupar la sangre del pueblo, un poco dejar lánguido al pueblo dada la ambición, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me parece mucho más identificable con lo que dice Foucault sobre el monstruo político, y entonces a veces me pregunto, bueno, si ya tenemos este marco de referencia teórica para pensar en estas cosas como Michel Foucault, ¿por qué es necesario acudir a teorías de género específicas que construyan un monstruo femenino? Y en el segundo sentido es, bueno, me parece esto mucho más cercano a la representación de María Antonieta, o sea, digamos que Elba Esther me parece ahora nuestra María Antonieta, ¿no? Que también era todas estas cosas. Incluso en lo que decías que uno se puede reír de estas caricaturas, me parece que algo ubuesco, ¿no? Uno se puede reír del poderoso, pero no del poder, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a ti. Gracias. Vamos a reunir 4 o 5 preguntas. Les voy a pedir que sean breves porque en realidad ya me prohibieron que haga preguntas, pero vamos a pasar por encima y demostrar que somos de la oposición y de la izquierda. 5 preguntas rápidas y les damos la oportunidad de responder a los autores. Por ahí había una mano. ¿O se cohibieron por aquello de las preguntas rápidas? Adelante, Ana Lidia. Gracias. Bueno, mi pregunta es a Susana. Me gustó mucho tu ponencia y me quedé pensando en la posibilidad de el padre que cada vez trabaja más para darle más a su familia,
se convierte cada vez más en un padre ausente. Entonces, un padre ausente no está en su casa, y mucho menos va a atender a sus hijos, ¿no? No sé si te has cuestionado sobre eso, alguna vez lo propuso Marina Castañeda en El machismo invisible, sobre esta idea de que el papá proveedor, en un sistema capitalista consumista, es cada vez más ausente, ¿no? Y no sé si lo has tú pensado o reflexionado. Gracias. Ahí había otra mano, y ahí atrás después. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Juan Carlos. Yo te quería preguntar, en la revista que tú estudias, esta construcción de virilidad heroica que identificas del periodista como revolucionario, alineado a la izquierda, ¿qué tanto, tú ves que venga acompañada como de una crítica a la debilidad, en algún sentido, del político de esta revolución, como más institucional, oficial? ¿O qué tanto crees que realmente puede ser como solo una extensión de esta configuración del ámbito político como un ámbito como esencialmente masculino, ¿no? Allá atrás había otra mano. Gracias. Para Susana, bueno, escuchándote me gustó mucho tu trabajo y escuchándote me saltó un poco el Día de las Madres, en el sentido en que el Día de las Madres de alguna forma lo impulsa el Excelsior a partir de 1922 más o menos, y para la década a finales de los 30 y los 40 está este famoso concurso de las madres prolíficas, y yo no sé hasta dónde o si has pensado si tiene algo que ver también una especie de pugna por espacios publicitarios entre diarios, porque me llamó la atención que esto fuera como impulsado por el Universal, por ejemplo, ¿no? Digo, igual no tiene mucho que ver, pero me llama la atención y a lo mejor podría ser una beta de reflexión, o no sé qué opinas al respecto. O sea, si además de la construcción de estereotipos hay alguna pugna publicitaria entre impresos. ¿Alguien más? Aprovechen ahora o callen para siempre, porque ya nos piden que nos vayamos a la inauguración de la exposición bibliográfica a las 6 de la tarde, pero bueno, ahorita salen corriendo y se van para ahí. Bueno, les damos la palabra a los autores para que respondan. Bueno, rápidamente, ¿por qué Barbara Creed y no Michel Foucault? Por la geografía y la disciplina. Estoy en un departamento de comunicación en la Universidad de Texas, entonces pues también me piden, ¿no?, que cite a ciertos autores, pero ni siquiera lo había pensado, entonces gracias por la sugerencia y lo voy a ver definitivamente. No sé si quepa en esta tesis, pero sí, gracias. Respondiendo a la pregunta de Ana Lidia, no he leído el machismo invisible, no lo he leído. Y no sé si coincido tanto de que cada vez es un padre más ausente. Por supuesto que creo que tiene mucho que ver de qué padre estamos hablando. No es lo mismo un padre indígena, un padre que está en el norte, un padre que está en el sur, un padre de clase media urbana. Hay tantas variantes que no me atrevería como a hablar de un padre cada vez más ausente. Bueno, ¿dónde, no? Lo que yo estoy analizando para los años 50 es que hay muchos discursos que confluyen en plantear la necesidad de que haya una paternidad más presente, en términos de estar con la infancia, de participar, incluso de las labores domésticas. Hay un reconocidísimo libro del doctor Spock, Tu hijo, que es el bestseller internacional, que para los años 40 ya está planteando que se necesita un padre en casa que también ayude con las labores de la crianza del bebé, ¿no? Que eso es muy novedoso, dice, pero no en todo, que le dé una mamila en la noche, por ejemplo, ¿no? Porque él viene cansado de trabajar, pero bueno, aún con ese discurso ya se está mostrando una ruptura y la necesidad de una presencia paterna. Ahora, habría que estudiar, hay muy pocos estudios de paternidad, de historia de la paternidad en México. Yo cuando empecé a trabajar paternidad, realmente quedé sorprendida de los pocos referentes bibliográficos que yo podía tomar para el caso mexicano, no así para otros países de América Latina y Estados Unidos, que tienen una bibliografía impresionante. Pero bueno, habría que reflexionar, ¿no? Porque este sillón, ¿no?, que yo analizo como espacio donde va a depositarse el padre, en muchos anuncios aparece como la justificación de que el padre ha estado trabajando todo el día, por eso necesita llegar a ese sillón a descansar, ¿no? Es ese momento que él tiene para… Pero bueno, sí tengo que
reflexionar sobre esta ausencia-presencia, o en dónde se manifiesta esta ausencia-presencia, al menos en la fuente que estoy analizando, que es el espacio publicitario. Es una de tantas de las construcciones de paternidad que va a haber. Yo creo que sí, respondiendo a la pregunta de Marta Santillán, que lo de redomesticación masculina yo lo quiero retomar de un trabajo de Marta, pero es una parte que todavía no desarrollo de mi propia investigación. Pero en este sentido, en 1922 el Día de la Madre va a surgir por iniciativa del Excelsior, un poco como respuesta a todo el feminismo, ¿no?, de Yucatán, y pongamos a las madres en su lugar, y el lugar pongamos a las mujeres en su lugar, y su lugar es el de las madres, festejémosles eso, ¿no? Y no aparece en primera instancia como un propósito comercial el Día de la Madre, es más bien una cuestión política, ¿no?, que después, por supuesto, muy pronto se convierte en un festejo comercial. El Día del Padre arranca de entrada como un festejo comercial, y por el Universal me parece interesante, ¿no? Ya no es el Excelsior, quién sabe ahí qué dinámica se dé, y además el Universal está apoyado por el Departamento del Distrito Federal, es decir, hay toda una idea de fomento del consumo que habría que estudiar más. No tengo ahorita no tengo los elementos en fuentes como para responderlo, pero me parece una pregunta que es muy interesante, sin duda, ¿no? La respuesta suya la voy a responder a la par con el comentario de la doctora Cantú. Entonces, pues, a ver, en primer lugar, esto todo es alrededor de entender de dónde viene la idea del hombre nuevo, porque el hombre nuevo es una teoría súper francesa y tiene versiones inglesas, tiene muchas variantes, pero el asunto es que yo quiero entender es cómo se vive en cada caso. En este caso, en el caso mexicano, pero también en el de mi país, y pues ese es, digamos, como el gran correlato de la investigación. Y esta cuestión del hombre nuevo, en efecto, responde a una construcción intelectual para salirse de la lucha. O sea, no, la idea es la praxis, eso es algo que eso no existe, o sea, eso es un pozole que no se prueba. Y sobre todo yo digo que no es por decir que los intelectuales hayan sido gallinas, sea lo que hayan sido, pues no luchaban, porque los que luchaban en México estaban en el monte y eran del monte, los que eran de la ciudad eran burgueses o pequeño burgueses, que eso es una historia bastante triste de las guerrillas en México, que fueron en el caso de Lucio Cabañas, a criticarlo y a burlarse. Hay un documental delicioso de ese caso, ¿no? Un intelectual, Boneman, burlándose de Lucio Cabañas porque leía la Biblia, porque veía la televisión y no ver la dimensión de lo humano que hay alrededor de la lucha revolucionaria. Eso es un ejemplo. Yo creo que sí, en efecto, lo que me dice usted es cierto. O sea, los intelectuales tenían que justificarse para no luchar, y la mejor forma de hacerlo era refractar completamente los ejemplos de acción que había. Y los ejemplos de acción eran la consecuencia del Che. Un ejemplo bueno era Regis Debray, pero orientarse más a pelear en los debates intelectuales o periodísticos en los que se ensarzaban todos. Y finalmente yo creo que los intelectuales, las componendas que se vienen terminando haciendo en últimas entre ellos, es simplemente usan esto de la revolución y ser más radicales como una excusa para no pelear. Y lo que pasa es que uno tiene que, yo creo que también hay, sobre todo cuando uno es extranjero y cuando uno está muy joven en el campo, pues uno trata de las pedradas tirarlas más pasito, porque sí, o sea, hay que ser prudente. A mí me encantaría decirle eso, ¿no? Digamos, las viñetas de esta investigación incluyen una investigación, por ejemplo, de la relación que tienen las mafias, hablando de la pobreza con respecto al libro de Óscar Sánchez, pero que lo utilizan como un ejercicio de legitimación en el contexto intelectual y cultural mexicano en 1960. Y de eso nadie habla, porque todo el mundo, pues, más aún que se acaba de morir Fuentes y pues el mito de Benítez y todos esos intelectuales que eran periodistas, que la parte más revolucionaria de su cuerpo era el dedo pulgar que necesitaban para apoyar el lápiz con el que escribían. Eso es de esa parte, digamos, como de mi explicación de mi prudencia, pero pues si vale ser agresivo, pues yo creo que sí está bien, y eso es lo que hay que hacer.
De otra parte, pero pues obviamente uno cuando uno está, digamos, está dando las primeras, está gateando, uno trata de no correr. Pero sí es cierto, y ahí es parte de la investigación. Y ahora, algo respecto a la debilidad de lo político, yo creo que esa pregunta es importante porque me permite abordar un concepto, y es, yo hablo en la investigación de subjetividades políticas, y en México se traslapaban diversas versiones de lo revolucionario, porque si usted lee, por ejemplo, lo que decía López Mateos, él era el tipo más revolucionario en su versión de la revolución. Y también he encontrado lo mismo en la gente de derecha. Ellos son nuevos hombres, ellos no utilizan tanto la palabra revolución, pero sí hablan de fortaleza, y lo que están haciendo es tratar de suplir la incapacidad de usar ese concepto de lo revolucionario. Y hay una investigadora, creo que es antropóloga, que es de apellido Portillo Saldaña, que investiga eso, ¿no? Cómo las subjetividades revolucionarias en los 60 se correspondían a 3 distintos correlatos de la modernidad, una la revolucionaria, otra la reaccionaria y la otra la progresista o liberal, y todas las 3 tenían correlatos moralistas. Entonces yo creo que más allá de la debilidad de la política, es como siempre hay discursos que son divergentes y están todos en el mismo espacio, y esa cacofonía le impide a uno, obviamente, en la época entender lo que está pasando. Yo creo que todavía a uno le queda difícil a veces entender esos debates en el periodismo, pero sí yo creo que tiene que ver un poco con eso. Ahora, la debilidad de lo político sí existe, o sea, lo político es esa zona blanda en la que los intelectuales siempre fallan, ¿no? Porque terminan siendo blandos pero autoritarios. Creo que eso es una de las cosas que resulta. Bueno, ese es el punto, pero esa es básicamente la respuesta. Espero haber ahora. Gracias. Bien, pues agradecemos a Juan Carlos, a Sara, a Susana y a Sacil las excelentes participaciones, y quedan ustedes cordialmente invitados a ir a la biblioteca a la inauguración de la exposición, que ya está. Y váyanse corriendo luego al cuarto de aquel lado al debate inaugural. ¿Ok? Gracias.